Recorrimos juntos el camino de la emoción, descubriendo al ser humano detrás de cada personalidad que hemos entrevistado en este programa, sorprendiéndonos entre risas y lágrimas con sus historias de vida, bajo esa mirada diferente que solo tiene entre líneas, la persona detrás del personaje. Bienvenidos a esta nueva edición. No te muevas, quédate ahí prendido, que comienza ahora. Nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, un 8 de octubre de 1895, aunque usted no lo crea. Su papá, Mario Tomás, era oficial de justicia y luego fue un pequeño productor agrícola ganadero. Su madre, Juana Sosa. Él es anotado por su padre como hijo natural. ¿Por qué? Porque su padre y su madre no estaban casados. Recién lo hacen en el año 1901. Nieto de uno de los más célebres médicos que se tenía en ese momento y diputado mitrista, aparte de médico. Su familia es de origen sardo por parte del padre y castellana y tehuelche por parte de la madre. Su infancia y juventud la pasó en las pampas bonaerenses y en las llamadas llanuras patagónicas, donde se trasladan sus padres. Tuvo dos hermanos, Mario Avelino y Alberto. A los 5 años, sus padres deciden mandarlo a Buenos Aires con su abuela a estudiar, junto a sus hermanos. Hace la escuela primaria, vive en San Martín 580, pleno centro de Buenos Aires. Al lado había una escuela donde él concurrió e hizo su primaria. La escuela secundaria en el Colegio Internacional de Olivos. Él deseaba ser médico, como su abuelo, pero en 1911 ingresa al Liceo Militar o al Colegio Militar de la Nación y egresa en 1913 con el grado de subteniente del área de infantería. Fue electo presidente de la República Argentina en 1946, en 1951 y en 1973. En todos los casos fue elegido democráticamente siendo militar. Esa es una nota de color que tuvieron sus 3 presidencias. Sin embargo, no hay que olvidar que fue un vicepresidente de facto también en su momento. Creó el movimiento justicialista. En 1929 se contrae matrimonio con su primera esposa, Amelia Tizón, quien muere prematuramente y muy joven. A principios de 1944 conoce a Eva Duarte, quien luego se convertiría en una leyenda, Evita, quien también muere muy joven en 1952, afectada por el cáncer. En el exilio conoce a María Estela Martínez, Isabel, quien se convierte en su tercera esposa. En 1960 se traslada a Madrid y ahí vive hasta el 20 de junio de 1973, que regresa a la Argentina en forma definitiva. Muere el 1 de julio de 1974, siendo presidente de la Nación Argentina en Olivos, por una fibrilación ventricular. Sepultado en la Quinta de San Vicente. Su apodo para los amigos era Pocho, y después se popularizó ese apodo. Estamos hablando del general Juan Domingo Perón. ¿Cómo le va, doctor Galeana? Muy bien, gracias, Marcela. Por supuesto, estamos
con el mejor historiador. No, no. No solo de la Argentina, también de Europa, varias veces premiado, no solo aquí, sino también ahí en Europa, con varias distinciones y con una de las bibliotecas más imponentes que tiene Corrientes y, ¿por qué no?, la Argentina también. Creo que tiene la biblioteca. Aparte de eso, hoy es un día muy especial, por eso tomamos estos dos personajes que pueden llegar a ser históricos para algunos, pero para otros es contemporáneo. Yo tenía 8 años cuando él fallece, Juan Domingo Perón, por lo cual lo veía por televisión. Y obviamente contemporáneo también del doctor Galeana. El próximo personaje que vamos a tocar sí es más contemporáneo de muchas más personas, ¿eh? Así que, doctor, cuéntenos, ¿quién era Juan Domingo Perón? Como tú lo has dicho, distinguida Marcela, hay muchos historiadores que son excelentes, ¿eh? Vamos a aclarar. Bueno, como tú lo has dicho, Perón es un hombre del interior de la provincia de Buenos Aires, estudió en el colegio militar, no hubiera podido estudiar si no hubiese sido hijo reconocido matrimonial, porque era uno de los impedimentos absolutos. Los hijos naturales no podían ser oficiales del ejército. Resulta ser que Perón es un hombre que participa activamente en la actividad militar, como es de suponer, que era la suya, pero también participa en el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, cuando se derroca a Hipólito Domingo Yrigoyen. Ese es uno de los pequeños clips que hay que entender en la vida de Juan Domingo Perón. Era militar y adhiere al golpe de Estado, como lo va a hacer la Corte Suprema vergonzosamente, ese fallo de la Corte, en que justifican los golpes militares. Hoy, quien se atreva a hacer una cosa de esas, sabe que el artículo 29 de la Constitución Nacional lo van a imputar de infames traidores a la patria, y el artículo 36 declara que son imprescriptibles los delitos contra la democracia y contra la humanidad. Entonces, hoy sería, después de la reforma del 94, una cosa casi imposible. Perón es un hombre ambicioso, un hombre que, como tú lo has dicho, quedó viudo, pero no era un hombre que haya perdido su hombría, es decir, que tuvo varias aventuras. Mientras tanto transcurren los gobiernos que se van a denominar la década infame, que va a aparecer primero Uriburu, el sistema uriburista, un sistema fascista, nazista, nazifascista, que perduraba ya en Europa, maduraba en Europa con Mussolini y Hitler. Perón justamente va a Italia y aprende todo lo de Mussolini. Él es de la escuela de Mussolini, del fascismo, y allí se forma Perón. Vuelve a la Argentina, gobernaba en ese momento Ortiz. Ortiz renuncia a la presidencia, era un presidente que quería cambiar la estructura política argentina, pertenecía a la Unión Cívica Radical Antipersonalista, era una buena persona, pero era abogado de los ferrocarriles ingleses, etcétera, y lo va a sustituir Ramón Castillo. Ramón Serapio Castillo es el vicepresidente Ortiz, se convierte en presidente. Comienza la investigación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores sobre las actividades nazis en Argentina. Eso hay que tener en cuenta, actividades nazis en Argentina. Toda la literatura de esa época hablaba del nazismo y de la potenciabilidad de los alemanes de vencer a los occidentales que se le oponían. Estados Unidos estaba de una manera dubitativa, no entraba a la guerra, sí ayudaba a los ingleses, y nosotros estábamos apoyando al fascismo, al nazismo. La literatura de la época, especialmente de la Iglesia Católica Argentina, era, y acá tenemos un gran honor los correntinos, era pro-nazi.
hablaban Hitler va a gobernar Europa, Hitler acá y Hitler allá. ¿Por qué? Porque en el año 31, 32, cuando Hitler asume el gobierno, le colocan como vicecanciller a Franz von Papen, que era el hombre del Zentrum, del centro católico. Bueno, a ese centro católico pertenece Perón. Perón acompaña el golpe de Estado del 4 de junio de 1943 para derrocar a Castillo, que era aliadófilo, y Pedro Pablo Ramírez era la encarnación del papado en la República Argentina. Vicepresidente va a ser Juan Domingo Perón. No dura mucho Pedro Pablo Ramírez. Viene el golpe de Rawson y le nombra a Perón no solamente vicepresidente, sino ministro de Trabajo. O sea, secretario de Trabajo y Previsión, digamos, ¿no? Ahí él empieza su carrera política y su campaña, porque ya, como persona ambiciosa que era, quería llegar a la presidencia, ¿no? Con Cipriano Reyes. Con Cipriano Reyes, exactamente. Hombre que muy pronto verá lo que era el terror peronista. ¿Por qué? Porque de tanta tortura que recibió, el hombre quedó eunuco. Cipriano Reyes con el laborismo. Pero ¿quién más va con Perón? ¿Cómo se hace el trípode peronista? Van los radicales, irigoyenistas. Van los conservadores de la provincia de Buenos Aires, de Fresco, claro, nacional socialista. Van los liberales en Corrientes. Se sumergen los liberales en Corrientes, como decía un viejo narrador mojarrita, se sumergieron y aparecieron cuando Mariano Gómez los sacó de la central. Disculpen, pero viene así. Muchos autonomistas también, muchos autonomistas, pero el Partido Autonomista se mantuvo vivo. Y el ejército y la iglesia. O sea, ese conjunto de gremios, ejército y iglesia, forman un todo al cual se opone Orden Cristiano de nuestro obispo Vicentín. Nuestro obispo Vicentín se opone y dice, esto viene mal. Bueno. Esto viene mal. Era un hombre extremadamente sabio y para mí casi santo. Bueno, es el único. Yo lo he conocido, me confesaba todos los días con él en mi colegio. El único hombre de la Iglesia Católica de ese rango que se opuso a ese movimiento. Bueno, no me cabe duda. No sabía eso, y realmente me eso, reconforta porque aparte lo conocí, me confesaba y tengo anécdotas divinas. Un gran hombre. Un gran hombre. Era autonomista. Sí. Y votaba por el Partido Autonomista. Bueno. Una nota de color, ¿quiere que le cuente? Sí. Un día me confieso y le digo, ¿qué pecado has hecho, Marcelita? Porque nos conocía a todos, en el Colegio Sagrado Corazón éramos muy poquitos. Entonces le digo, le di un tongo a una compañera. Ah, qué mal que está eso. Bueno, padre, pero ¿sabe qué pasa? Yo no estoy arrepentida. Si usted me quiere absolver, absólvame. Pero Jesús sabe que yo no estoy arrepentida. Entonces, ¿para qué usted me va a absolver? O sea, ¿para qué yo me confieso? Dígame la verdad, ¿para qué me obligan a confesarme si yo no estoy arrepentida? Y no me voy a arrepentir porque ella me llamó gorda, entonces yo le di un tongo. Me dijo, tenés razón, mi hija. Es así. Anda, y cuando vos sientas que podés perdonarle, ahí recién rezá y comulgás. Gracias, padre. Y me fui. Simpaticísimo. Él estuvo conmigo en que realmente la confesión era un acto que se hace a otro hombre, quizás obligatoriamente, pero que uno por ahí no está lo suficientemente arrepentido de sus pecados, ¿no? Y que el único que ve el arrepentimiento es Dios, nadie más que Dios. No te lo podés perder. Enero, en Goya, en La Peña, La Cantora de la Luna de Sandro Falcón. Ya volvemos.
Advertimos la gravedad de la pandemia a tiempo. Construimos un hospital de campaña de 1000 camas, 300 de terapia intensiva equipadas con respiradores y la más moderna tecnología. Hisopamos y aislamos. Utilizamos un sistema de fases inteligentes. Concentramos la atención COVID para que los otros hospitales y clínicas pudieran seguir funcionando normalmente. Ya estamos vacunando a los mayores de 18 años y nuestra economía siguió funcionando al 95%. Entre todos, estamos luchando contra el COVID-19. Gobierno Provincial. Y volvemos con el doctor Enrique Eduardo Galeana, conociendo a la persona detrás del personaje de Juan Domingo Perón. Doctor, ¿empieza una nueva era en la vida de Perón cuando conoce a Evita? En primer lugar, vayamos cómo sube Perón. Perón se enfrenta en las elecciones a Tamborín y Mosca. Perón Quijano era correntino y era del Partido Radical Antipersonalista. Vence, ¿por qué? Porque los comunistas van con Tamborín y Mosca, porque porque le rechazan los radicales y irigoyenistas. Y bueno, triunfa Perón, impone la obligatoriedad de la enseñanza católica, no se olviden, impone la obligatoriedad de la enseñanza católica en las horas de clase, lo cual es un retroceso a la ley 1420 de educación laica, y su gobierno va a ser signado por la ayuda al nazismo. Tanto es así que el gobierno peronista va apretando las marcas, hasta que llega un momento en que la Iglesia Católica, diríamos cerca del 53-54, rompe relaciones con Perón, y ahí viene lo que va a ser la caída de Perón. Porque en el año 55, justamente en junio, convocó a la Convención Constituyente para derogar todo lo que sea referido a la Iglesia Católica en la Constitución y convertir a la Constitución, como debe ser, en una Constitución laica con libertad de cultos. Perón se enamora de Evita en el Luna Par, cuando Perón tenía otro amor ahí, que tiene que exiliarse inclusive, porque Evita era una mujer bastante dura de carácter, y lo ayuda mucho en el terremoto de San Juan, Evita. Hace que Perón se enamore. Cuando a Perón lo detienen y lo llevan a la isla Martín García, Evita organiza todo el movimiento, y fue denominado ese movimiento el aluvión zoológico. ¿Por qué? Porque obreros, pobres, etcétera, etcétera, entraron a Buenos Aires a pedir por Perón. Evita lo obliga a Perón a salir al balcón, inclusive algunos dicen que le puso una pistola en la espalda, era brava, y bueno, Perón es elegido presidente. En la única provincia que pierde es en Corrientes. Y un junio de 1947 le intervienen a Corrientes en menos de 2 horas en debate, Cámara de Diputados, Cámara de Legisladores. Nadie le defendió a Corrientes, salvo un senador por San Luis, Solano Lima, Vicente Solano Lima. Vicente Solano Lima, sí. El único que le defendió. Perón es un personaje controvertido, un personaje que estableció una Gestapo dentro de su gobierno, persiguió a los opositores, los metió preso, o sea, la prensa era peronista o no existía, los medios de difusión fueron todos intervenidos, se confiscaron los diarios, y así sucesivamente el gobierno se va convirtiendo en totalitario. Los símbolos había que respetarlos. Vos te ibas a la escuela, yo era alumno en la escuela Belgrano, y salíamos cuando era la clase de religión, porque acaba como un adornito. Yo me sentaba con Vicentín en la Plaza Cabral, y él me trataba de evangelizar, y le dije: mire, obispo, yo soy un hombre que no soy creyente, soy libre pensador. O sea que los dos somos amigos y nos conocemos. Yo le llevaba el traje, papá le hacía los trajes. Ah, sí, sí. Claro, él era un hombre elegante, un hombre que se vestía muy bien. Inclusive le arreglaba la sotana, ¿no? La sotana, sí. Le arreglaba la sotana. Bueno, yo le llevaba todo eso. Y se reía de mí, pero siempre me regalaba libros. Siempre muy afable. No, porque siempre un hombre muy afable. extraordinario. Y bueno,
El peronismo se fue cerrando, se fue convirtiendo en un partido de masas y un partido que centralizó el poder. De todos los aliados desaparecen como personas jurídicas y aparece el Partido Justicialista. Ese Partido Justicialista, ustedes saben que tiene amores y odios. No hay punto intermedio. Hasta hoy generan amores y odios. ¿Qué han hecho por Corrientes? Y realmente por Corrientes, hasta ahora yo no encuentro quién ha hecho algo. Nos falta un puente, nos faltan los trenes, nos faltan los barcos. Yo creo que hasta el día de hoy el peronismo sigue con el mismo pensamiento, aunque algunos dicen, no, nosotros somos peronistas de Perón, y otros dicen, no, nosotros somos del gobierno actual. No, son iguales. El peronismo nace de esta forma, sí, que estamos hablando, y es mi opinión personal, y creo que tengo derecho a opinar. Sí, pero por supuesto. Este gobierno nacional que tenemos no dista mucho de lo que Perón hizo en su momento, en su gobierno dictatorial. Pero después lo exilian a Perón. Después lo exilian. Vamos a seguir la historia. En una cañonera para... Primero vamos a acordarnos que en junio de 1955 los militares bombardean la Casa de Gobierno, bombardean la Plaza Maya, mataron un montón de personas. Ese asesinato yo no les perdono a nadie. No. Los aviones argentinos decían, Cristo vence. Eso no le perdono a nadie. Doctor, ¿y quiénes eran los montoneros? Los montoneros fueron un grupo de personas, a mi modo de ver, formados por el ejército argentino, por Macera, por Arguindegui y otros, que iban a formar parte de una Gestapo o de los camisas negras de Mussolini. Pero después se le escapan de la mano. Se le escapan de la mano porque, en definitiva, eran los mimados de ellos, los armaron, los malcriaron, les hicieron creer que iban a ser héroes, y en definitiva acá tenemos a la vista todo lo que ha pasado. Yo creía que los montoneros eran un desprendimiento de los peronistas. Son peronistas. Ajá. Son peronistas, y todo el mundo quiso captar al peronismo, porque todo el mundo buscaba el peronismo para subir. Frondizi vendió su dignidad y su honra para subir a la presidencia argentina con el peronismo. Si no, no hubiese subido. Claro. Y le gana a Balbín las elecciones, ¿por qué? Y el único gobernante decente, correcto que yo conocí, además de Elpidio González como vicepresidente de Alvear, sí, que renunció a la pensión, fue Arturo Illia. Arturo Illia renunció a la pensión y dijo, yo no voy a cobrar porque yo soy un hombre que voy a trabajar para poder vivir. Para operarle a su esposa, el presidente Arturo Illia, que fue derrocado por los laboratorios farmacéuticos y por el peronismo, fue derrocado, porque vamos a aclarar eso, tenía una minoría solamente para gobernar. Este hombre fue tan decente que cuando salió vendió su auto para poder operarle a su esposa. Lo humillaron, le tiraron de la oreja cuando lo sacaron a Arturo Illia. Hombre decente, correcto. Esos son los ejemplos que tenemos que tomar. Cuando estaban haciendo la Avenida de Mayo, ampliando la Avenida de Mayo, le dicen al intendente, mire, intendente, hay un tal Elpidio González que vive en una pensión ahí. ¿Cómo? Sí. Elpidio González, sí. Hagan todas las obras alrededor de ese lugar, no lo toquen hasta que él le consigamos un lugar para que viva. Rechazaba todo. Vendía anilina, vendía ballenitas. Esa es la conducta y el ejemplo que los argentinos que tenemos que tomar. Sarmiento murió pobre, Alberdi murió pobre, y otros tantos murieron pobres. ¿Por qué? Porque eran decentes. Así es. No robaban. Y ahora nosotros vemos uno que entra, un pilincho, entra de político, y mañana tiene un Mustang en la puerta de su casa. Yo me pregunto eso, Marcela. No, y aparte las idas y venidas, ¿no? Sí, te van a el mismo presidente de la Nación hoy era el principal detractor de la vicepresidenta, y hoy es presidente. Y bueno, o sea,
Estamos hartos de las alpargatas, ¿vio? Estamos Porque hartos. papá decía, la alpargata es la que no tiene helado. Exacto. No te preocupes, le decía, acá tenés una y acá tenés la otra. Pero don Salvador, si esta 37 y esta 38, pero probate y le quedaba bien. Bueno, así te queda Exacto. bien, llévala, porque la alpargata no tiene helado. La alpargata no tiene helado. Doctor, Isabelita fue nefasta para nuestra nación. Esa es mi Isabelita opinión. estaba dominada Por López Rega, por López Rega, uno que se hacía pasar de brujo y era medio brujo y vivía prácticamente en Paso de los Libres con un grupo no muy adecuado de gente decente, no eran decentes y hacían maleficios y demás hierbas. Y esta pobre, le decían el brujo, y justamente. sí, esta pobre mujer era una pobre infeliz, que en definitiva después terminó siendo muy amiga de Macera, otro gran asesino que tuvo la historia argentina, genocida, condenados como genocida y murieron como genocidas. Tampoco tengo pelos en la lengua, ni me cae rayo, no tengo problema. Aquellos que defienden el sistema, ese periodo histórico, a mí no me lo digan, porque yo peleé por la República, peleé por la democracia y defendí a personas como Rubén Albino Castañeda, defendimos al doctor Rey, Luis María Rey, que fue detenido correctamente por el general que vivía acá en el comando, no sé si Nicolaides. Todas esas personas tienen que haber sido condenadas, porque el atentar contra la democracia es un delito grave, gravísimo, y el pueblo tiene que aprender que tiene que utilizar la resistencia a la opresión del artículo 36 de la Constitución Nacional. No está prohibido armarse en defensa de la patria, lo dice la Constitución Nacional. Hay que armarse en defensa de la patria y de la Constitución. Perón violó las leyes, Perón hizo una cantidad de cosas que no debió haber hecho y bueno, así terminamos con los golpes militares, fusilamientos, asesinatos indebidos, porque no era la conducta correcta después del 55. No, la verdad que no. Bueno, después de haber develado esta personalidad controversial, seguramente muchos nos van a criticar porque, digamos, la mística peronista sigue vigente, gente que no, por ahí no puede aceptar errores que pueda haber tenido, errores, falencias, defectos que pueda haber tenido. Usted sabe, mi niña, que la autovía que tenía que llegar hasta Posadas se suspendió porque la vicepresidenta peleó con el gobernador de Corrientes. Por supuesto. Bueno, ¿y por qué no nos hacen el segundo puente? Por supuesto, porque 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 realmente lo que nos están gobernando no es un partido político, es una secta. Es lo que yo siempre digo, es una secta. Es una secta donde, tal cual como Perón hizo en su momento, el que no era peronista, chau. El que no era peronista, caña. Siempre fue así. Perón afirmaba una cosa que a mí me parece muy simpática. ¿Cómo ve usted el espectro político en la Argentina en general? Mire, hay un 30% de radicales, un 20% de conservadores, y así va hasta llegar a 100, dice. Pero todos son peronistas. Dios mío. Vamos a un corte y vamos a seguir con el doctor Enrique Eduardo Galeana, pero vamos a develar la historia, la vida, la persona detrás del personaje, detrás del padre de la democracia. Con decirle el padre de la democracia, ustedes ya saben de quién estamos hablando. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, con
atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Nació en Chascomús, provincia de Buenos Aires, el 12 de marzo de 1927, al sur de la provincia de Buenos Aires. Abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos argentino. Padre, Raúl Serafín, comerciante. Su madre, Ana María, de ascendencia galesa, malvinense y vasca, y su padre descendiente de gallegos. Se casó con María Lorenza Barreneche en 1949 a los 22 años. Tuvo 6 hijos: Raúl, Ana María, Ricardo, Marcela, María Inés y Javier. Hizo la primaria en la Normal Regional de Chascomús, la secundaria en el Liceo Militar General San Martín. Salió como subteniente de reserva y como nota de color lo tuvo de compañero de colegio a Leopoldo Galtieri y Albano Arguindegui. Estudió Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, recibiéndose de abogado en 1950. Se destacó como dirigente de la Unión Cívica Radical. Fue concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador nacional y el primer presidente democrático luego del golpe militar de la década del 70. Nadie desconoce, ni siquiera la oposición, que fue y sigue siendo el padre de la democracia. Falleció el 31 de marzo del 2009 a los 82 años de cáncer de pulmón y está sepultado en el cementerio de la Recoleta. Vamos a descubrir a la persona detrás de quien marcó una época para los que hoy tenemos entre 50 y 60 años. Yo ingresaba a la facultad en el año 1983, rendí todavía examen de ingreso, y él asumía en ese momento como presidente de la Nación. Y la verdad que marcó toda mi carrera universitaria, porque realmente lo tengo que admitir, fui franjista de primero a quinto año. Estuve en franja morada. Estamos hablando del presidente de todos los argentinos, Raúl Ricardo Alfonsín. Estamos hablando de un gigante, estamos hablando de un grande, de un luchador, de un hombre que tuvo el coraje dentro de la oscuridad y de la criminalidad de levantar la voz, de pedir a los europeos, a Norteamérica y a otros que miren a la Argentina y que comiencen a trabajar por la paz en la Argentina. Y tuvo el mayor de los méritos que puede tener un ser humano. Nos recordó en sus discursos, que son venerables y extraordinarios, que existía una Constitución Nacional, que existía esa frase de Juan María Gutiérrez, que decía: los hombres se dignifican
al postrarse ante la ley, porque así se liberan de arrodillarse ante los tiranos. Ese es Ricardo Raúl Alfonsín, que nos hacía cantar que siga, siga el baile al compás del tamboril, llegaremos al gobierno de la mano de Alfonsín. Nos recuperó. Acá en Corrientes el Pacto Autonomista Liberal se divide y el Partido Autonomista en su mayoría vota a Alfonsín. Entonces, nosotros los argentinos le debemos a Alfonsín el renacimiento de la democracia, el renacimiento de la fe, el renacimiento de la creencia en que existe un camino siempre, aún en la mayor y terrible oscuridad. Apoyé a Alfonsín cuando aprobó el dictamen arbitral del Bigle, apoyé a Alfonsín en todos los discursos y me invitaban los de la Unión Cívica Radical, sabiendo que yo soy autonomista de pura cepa, y estuve en las luchas. Cuando don Armando Carmelo Romero se postula para rector de la Universidad Nacional del Nordeste, la mayoría de la Facultad de Derecho, mejor dicho, con excepción de uno, vota al contador Benítez del Chaco. Solamente un consejero que le va a dar el rectorado, don Armando Carmelo Romero, se llamaba Galeana, que está sentado acá y soy yo, y votó por Armando Carmelo Romero, un hombre que formaba un trípode del radicalismo. Armando Carmelo Romero, Elpidio Monzón y Ángel Claudio Galeana, mi padre. Así es. 3 radicales que tenían la boina blanca y no claudicaron nunca, fueron radicales. El radicalismo trajo la esperanza a la Argentina. No tuvo éxito en el gobierno económico. No. ¿Por qué no puede tener éxito un gobierno democrático económicamente en un país que es un país tramposo? Claro. Un país que necesariamente busca la manera de destruir el valor de su moneda. No tenemos fe en nuestra moneda. Te encontrás vos con una persona y le preguntás ¿cuánto vale ese sillón? Te dice $100. No te dice 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, no, $1000, como si nosotros manejáramos dólares. Y nosotros no manejamos dólares. Bueno, esto viene de años ya, ¿no? No, la eso la viene de desconfianza antiguo. en nuestra moneda. Pero creo que a Alfonsín también tuvo mucha gente detractora con esa malicia que él no tenía, de socavarlo hasta que lo llevó a entregar el poder y amar a elecciones, porque tuvo la grandeza de decir, bueno, hasta acá llegué, sí. Quiero lo mejor para mi país, sí. Llamemos a elecciones y que venga un nuevo presidente si puede solucionar lo que yo no puedo. Pero en realidad yo creo que hubo mucha gente que conspiró alrededor del presidente para socavarlo. Porque era demasiado decente, me parece a mí. Inclusive la Iglesia Católica. No sé si recordarás también, cuando el obispo empezó a insultarle en un Te Deum, que yo soy crítico de los Te Deum, porque yo no sé por qué Comino, un presidente laico, tiene que ir a un Te Deum. ¿Por qué no va a una sinagoga? ¿Por qué no va a un templo musulmán o no va con los indios con sus creencias? Tenemos que este país necesita cambios y esos cambios tienen que ser drásticos. De una buena vez por todas tenemos que cambiar. ¿Yo por qué tengo que pagar impuestos para mantener una iglesia católica cuando yo no soy católico? No tengo por qué pagar, hay que hacer como en Alemania. El que quiere pagar a la iglesia católica se anota en un padrón especial y paga, como en Viena, como en Austria, como en todo el mundo. Los países civilizados, acá no. Acá nosotros mantenemos un presupuesto extraordinario y Alfonsín, por supuesto, cuando le quitó el micrófono al clérigo y le dijo, si usted conoce algún delito, con esa prestancia que tenía don Raúl, sí, si conoce algún delito, denúncielo, porque yo lo voy a investigar también como vamos a investigar. Yo me acuerdo, él subió al púlpito, no al púlpito, sino al lugar donde estaba hablando el cura. Y le cortó la perorata. Y debe ser así. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es de todos los argentinos, no así solamente de quien cree en A, en este, o cree en A o en B. Yo, por ejemplo, si soy presidente,
sí le voy a beneficiar a los hinchas de Racing. Ah, Pero no voy a crear un fondo para mantener a los hinchas de Racing. Cuando quebramos, pusimos la plata a los racinguistas. No pusieron lo de Ñul ni lo de Rosario Central, pusimos nosotros. claro. Entonces, Raúl Alfonsín es un ejemplo. Las universidades se democratizaron, Sí. se llamaron a concurso Sí, por sí. primera vez. Yo gané mi concurso durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín y me siento orgulloso de haber pertenecido a ese concurso y haberlo ganado contra 10 personas. O sea que yo estoy, diríamos, en el ámbito universitario, respetando la legalidad y los principios de la confrontación y de los antecedentes. Respeto a todos los historiadores, respeto a todos los políticos, respeto a todos los municipalistas, los respeto a todos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que pensar de su manera, y así lo decía Alfonsín. Pero todos tenemos que salir a la calle detrás de la bandera argentina, del himno nacional, del escudo y de nuestros valores patrios. Nunca me voy a olvidar cuando él, al final de cada discurso, repetía, ¿no?, la introducción. El poema Sí. del preámbulo de la Constitución argentina. El preámbulo. Sí, no, era una cosa que erizaba, no, todo lo... Asegurar los todo beneficios de la libertad. No, con Era esa una- pasión, ¿no? No, Bueno, hablaba con el corazón. hablaba con el corazón, realmente hablaba con el corazón. Y dijo eso, ¿eh? Yo les hablé con el corazón y ustedes me contestaron con el mercado. Sí, tal cual, tal cual. Vamos a una pausa y volvemos con más. Doctor Enrique Eduardo Galeana, rememorando, recordando y sacando a la luz a don Raúl Ricardo Alfonsín. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Y seguimos con el doctor Enrique Eduardo Galeana en este último tramo de este 31 de diciembre del 2022 y que vamos a transitar, estamos empezando a transitar ya a partir de ahora, de las 12, el 2023, ¿no? Y quiero preguntarle al doctor Galeana, en 1985 recibió el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, el doctor Alfonsín, Sí, señor. en consideración a las dificultades que él tuvo cuando toma un gobierno en esta transición política, ¿no?, de venir de un gobierno de facto a un gobierno democrático tras los hechos de la dictadura. Y hay que recordar que en ese mismo año se llevó a cabo el juicio de las juntas, ¿no? El único país del mundo que juzgó y condenó a los genocidas y que continuó luego fue la República Argentina. Castigó a todos los genocidas y están hoy escuchando sentencias todavía condenatorias y se abrieron otros juicios. El único país del mundo que juzgó la matanza de Rincón Bomba en Formosa a los indígenas. El único país del mundo que juzgó Napalpí en el Chaco. Yo formo parte de esa agrupación que se formó de los derechos humanos y de la defensa de todos los seres humanos en la tierra. Por eso
Alfonsín, cuando empezó con los juzgamientos, pensó que iba a haber un golpe militar. Y vaya si lo hubo. Recuerden ustedes los tristísimos días de los famosos payasos, repito, sin ningún tipo de consideración, de los cara pintadas. El pueblo se levantó, y esto como un secreto que ahora lo develamos, el pueblo se armó y se iba a armar la gran batalla de Vilcapugio acá. ¿Por qué razón? Porque sabíamos lo que venía. Y los militares sabían lo que venían. Y ahí viene el levantamiento de las tropas. Las tropas empezaron a desobedecer a sus oficiales porque la gente le estaba esperando en los costados. Y ahí viene uno de los hechos más grandiosos que se produjo en la Argentina, la abolición de la conscripción. El que quiere que su hijo vaya al ejército o a las Fuerzas Armadas, que le envíe a su hijo, a su hija, a su nieto, a su padre, a su abuela, a quien fuere. Pero se terminó la obligatoriedad. La obligatoriedad del conchavo. ¿Quién iban al regimiento? ¿Quién hacían la conscripción? Los pobres, los sin apellido, los descastados, esos hacían la conscripción. A los otros los tachaban por pie plano, porque pasaba a la altura, porque no tenía un diente. Así que digamos la realidad. Y Alfonsín nos dio esperanza a todos para luchar por esos derechos que los teníamos arrumbados y escondidos. Así que... ¿Por qué cree, doctor, usted que Alfonsín, aparte, ¿no? Bueno, la parte económica, que realmente fue terrible, sí, lo que pasó en la Argentina en esa época, la hiperinflación. ¿Por qué llegamos o llegó a ese punto? O sea, ¿quiénes conspiraron, si hubo una conspiración, o qué pasó para que eso acontezca? Nosotros los argentinos tenemos un gran defecto. Nosotros dependemos de lo que se llaman los royalties. En economía, vos sabés que la transferencia de tecnología a nosotros nos llevan toda la riqueza. Todo lo que se produce en la Argentina tiene royalty. Fabricamos un auto, pero los motores son alemanes, las alas son, qué sé yo, las puertas son suecas. Nosotros los argentinos perdimos el rumbo, como decía Ortiz, como decía Jauretsch, decía, ¿y dónde? ¿Cómo es esto? Y porque nosotros dependemos económicamente y con pagos en dólares al exterior. Tenemos que empezar a hacer lo que se llamaba en la década del 30, y decía un gran economista de la Universidad Nacional de Rosario, la sustitución de importaciones. Nosotros no podemos tener remeras chinas, pantalones japoneses. Nosotros tenemos que empezar a fabricar nuestra ropa. ¿Hay algún sastre? Agregar valor a la materia prima, ¿no? Exacto. Que es lo que, bueno, nosotros nos profesionalizábamos en la agricultura y en la ganadería. Y seguimos. Estamos así. Estamos en la primera revolución industrial. Sí, sí. ¿Cómo vendemos la soja? Por toneladas. ¿Cuántos camiones de soja pasan por Paso de los Libres? Y vamos a poner 200. ¿Cuántos pagan los impuestos? 20. Porque las fronteras nuestras son permeables. Sí, sí. Los buques graneleros llenamos. ¿Por qué no producimos, no le damos un valor agregado a la soja? ¿Por qué no le damos un valor agregado a la carne? ¿Por qué no? Porque pertenecen a empresas extranjeras. Toda la Patagonia pertenece a extranjeros. Toda la tierra en Corrientes en este momento nos están secando con los pinos, con las araucarias, con todos los árboles que consumen el 80% más de agua que la evaporación solar. Así que saca un cálculo. ¿Tenemos alguna cosa que hagamos? Sí. ¿Sabe lo que se descubrió hace poco? En la Universidad Nacional del Nordeste y en el CONICET están investigando la mordedura de víbora. ¿Y sabe con qué se curaba? Con el laurel amarillo. Y es una investigación científica de alto valor. ¿Dónde la van a patentar?
La van a patentar en Suecia, en Estados Unidos, porque así es. Acá en la Argentina hemos logrado acercarnos a la vacuna del COVID, y cuando vieron que nos estábamos acercando mucho, llevaron a los científicos inmediatamente y los pusieron en laboratorios internacionales. Ahora nos venden la vacuna del COVID y tenemos que pagar con dólares. Somos un país que es inmensamente rico, Marcela. Sabemos. Y lamentablemente... Siempre nos lo han dicho, pero ¿y los países, lamentablemente no... ¿Qué población generan los países ricos? Generan poblaciones pobres. Pobres de trabajo, están esperando la caja de pan, están esperando la ayuda social tal cosa, la ayuda esta. Yo creo que sí, que yo le tengo que ayudar a la gente a pescar y le tengo que dar de comer, pero tiene que tener un tiempo y tienen que haber resultados, tienen que haber más sastres, herreros, constructores, tiene que haber más profesiones que ya se han perdido. Electricistas uno busca, no hay. Plomeros, no hay. Que arregle la heladera, no hay. No hay. Modistas, tiene que estar buscando. Sastre, bueno, ni hablar. No hay más, desaparecieron los sastres. Ni hablar. Que eran todas profesiones, digamos, oficios. Los que se dicen escuela de oficios. Encuadernador de libros. No, lo que pasa es que ahora con el internet, ¿qué libro? Y bueno, y así es la cosa. Entonces, la verdad que sí, la verdad que es así, y hoy 31 de diciembre, haciendo un balance de lo que es nuestro país, me gustaría, doctor, que usted tiene hijos jóvenes, que están transitando, gracias a Dios, un camino de estudio, de sacrificio, porque a pesar de que usted ha progresado muchísimo en la vida gracias a su propio esfuerzo, sí, señor. También hace que sus hijos emulen eso, ¿no? El estudio, el trabajo y el sacrificio. ¿Qué mensaje le da a la gente hoy, 31 de diciembre, para el 2023? Yo les doy el mensaje de la esperanza. André Malraux hablaba en su libro de la esperanza. No perdamos la esperanza. Sigamos trabajando. Empecemos a tirar ideas, como decía Poppers en metodología científica. Tirar ideas. Empecemos a pensar en crear la pequeña industria. Como decía Clinton, presidente de Estados Unidos, creemos un kiosco, porque ese kiosco va a tener 3 personas que van a trabajar y eso van a tributar y a su vez se va repitiendo la riqueza. Tenemos que empezar a pensar los argentinos y a generar tecnología. Nosotros tenemos que apuntar a la tecnología y comenzar a trabajar. Mucha gente no trabaja. No consigo una persona que me limpie el estudio. ¿Vos podés creer? Sí, doctor. No, porque es muy pesado, porque la aspiradora no, y la esto. Estamos cansados, Marcela, de esas cosas. Y hay que trabajar. Yo vengo de un barrio que se llama Villa Basura, Brasil y Rivadavia. Me crié en La Zanja con Sapo, con Mirá la Vieja, y a través del trabajo y del esfuerzo fui maestro de campo, fui director de escuela de campo, y así trabajé toda mi vida. Tal cual. Y hice de todo, como lo hicieron tus padres. Así es. Y trabajé contigo, trabajamos, hicimos cosas hermosas, hasta que destapamos la gran olla, y cuando destapamos la gran olla, ay, nos sacaron a patada de la cocina. Y esa es la verdad, Marcela. Y son cosas que les doy a la gente esperanza, que sigan luchando, que sigan estudiando, que sean mejores personas, que no sean avaros fundamentalmente, porque cuando se mueran, que se van a morir, no van a llevar nada, no van a llevar ni el reloj, ni el gemelo, ni no hermoso el gemelo, aparte hoy 31 de diciembre, miren lo que es ese gemelo. Bueno, sin palabras, trajo de España, así nomás les digo, así les tiro. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor Galeana. Felicidades, que pase muy bien junto a su familia y le deseo lo mejor para el 2023 y ojalá podamos seguir trabajando juntos en pos de la cultura, porque usted es un símbolo de la cultura. Yo solamente soy una transmisora de lo que usted dice y le doy el espacio. Trabajador. Yo también. Así que sigamos trabajando y ojalá que juntos, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, Marcela. Y bueno, hemos llegado al final de Entre Líneas, la persona detrás del personaje.
Y hoy, 31 de diciembre, este día tan especial, quiero desearles lo mejor para el 2023. Que sigamos unidos los correntinos, que sigamos trabajando juntos, que tenemos una provincia hermosa y que gracias a Dios tenemos un gran respaldo de gobernantes serios que tratan, dentro del marco tan inestable del país, de proporcionarnos estabilidad dentro de nuestra provincia. Sigamos al pie del cañón, con esperanza, con fe. Yo, en lo personal, quiero agradecer a Dios esta oportunidad de poder estar de este lado y agradecerle a ustedes que están del otro lado mirando y siguiendo y dándome esos mensajes conmovedores de aliento para seguir en este programa. Quiero agradecer a todo el equipo que me acompaña, a la señora Mónica Guzbet, a la señora Susana Lugo, a el señor Facundo Elías, al señor Agustín Gómez, a Belén Solari, a Lorena Casco y a todos los auspiciantes que hicieron posible que durante todo el año estemos en el aire. Y especialmente un gracias enorme a esta casa que nos recibió de una manera tan cálida y generosa. Muchísimas gracias, 13 Max, Televisión, Canal 13 de Corrientes, el canal del corazón. Que tengan un hermoso fin de año, una cena de fin de año y un recibimiento del 1 del 2023 con toda la esperanza y toda la fe. Hasta siempre.